Vídeo sobre las tildes y los acentos. Probablemente te habrás preguntado por qué en español tenemos que escribir las tildes cuando en inglés no las necesitamos. Bueno, todo tiene su sentido y todo tiene su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las tildes en español? Ayudarnos a pronunciar las palabras. Si yo tengo una tilde, sé que esa sílaba va a ser más fuerte y sé cómo pronunciar la palabra. También hay veces donde tenemos una palabra que se puede pronunciar de dos maneras, pero el significado es diferente. No es lo mismo él ayer caminó que el camino está mojado. En el primero tenemos un verbo en el pretérito, en el segundo tenemos un sustantivo y en inglés son dos traducciones diferentes. Entonces, las tildes nos ayudan a pronunciar bien las palabras y a distinguir significados. Y generalmente colocamos las tildes en las palabras que son menos comunes o son más excepción, aunque son bastantes. Vamos a dividir las palabras en 4 tipos dependiendo de dónde tienen la fuerza o la sílaba que se pronuncia más fuerte. Vamos a comenzar con las sobreesdrújulas. ¿Cuáles son estas palabras? Muy poquitas. Son solamente verbos imperativos cuando les colocamos estos pronombres al final. ¿Dónde tienen la fuerza las sobreesdrújulas? 1, 2, 3 y 4. La cuarta sílaba comenzando por el final, que generalmente es el comienzo de palabra, pero no tiene que serlo. Vamos a comenzar siempre por el final. Por ejemplo, coméntaselo tú a él. 1, 2, 3, 4. La fuerza está en men, se llama sobreesdrújula. ¿Cuáles son las esdrújulas? Bueno, igual que la palabra esdrújula, son las palabras que tienen la fuerza en la tercera sílaba comenzando por el final. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estas palabras son muy poquitas en español, como teléfono, plátano, música, médico, sílaba. Vamos a ver ahora la mayoría de las palabras en español, que son las que se llaman graves o llanas, son sinónimos. ¿Dónde tienen la fuerza? 1, 2, comenzando por el final. Por ejemplo, mapa, cáncer, López. Y el último tipo de palabras son las agudas, que también hay muchas en español. Son las que tienen la fuerza al final o en la primera sílaba comenzando por el final, como español, francés, sofá, jarrón. Bueno, un truquito para recordar cómo se llaman las palabras. A, aguda, cuando tiene la fuerza al final. G, grave o llana, cuando tiene la fuerza en la segunda empezando por el final. E, esdrújula, las que tienen la fuerza 1, 2, 3, tercera sílaba. Y sobreesdrújula, las que tienen la fuerza 1, 2, 3, 4, cuarta sílaba comenzando por el final. Si quieres practicar, puedes escribir aquí unos ejemplos de los tipos de palabras. También puedes parar este vídeo cuando necesites repetir la explicación o pararte a pensar un poquito en lo que estás aprendiendo. Bueno, ya sabemos los 4 tipos de palabras, pero ¿cuándo necesitan tilde y cuándo no necesitan tilde? Bueno, vamos a verlo. Un truco. Sega o sella. La A es una vocal o es una consonante. A es vocal. ¿Cuándo van a tener las agudas la fuerza? Cuando terminan en vocal. Pero también en N y en S. Por ejemplo, la palabra sofá termina en A, va a tener tilde. La palabra anís termina en S, va a tener tilde. Graves o llanas, ¿cuándo van a tener la tilde? Bueno, la G y la LL, ¿es una vocal o es una consonante? Es una consonante. ¿Cuándo van a tener tilde las graves o las llanas? Cuando terminan en consonante, como fa, cil, terminan L, consonante, va a tener tilde. Bueno, eso es lo más complicado hasta ahora. Lo más fácil, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Cuándo van a tener tilde? Siempre. ¿Por qué? Porque en español hay muy pocas palabras que son esdrújulas o sobreesdrújulas. Entonces la tilde nos dice, cuidado, pon la fuerza aquí en esdrújula o ponla aquí, porque un nativo hablante tiene siempre la tendencia de colocar la fuerza al final de la palabra. Bueno, entonces, tenemos 2 normas que tenemos que seguir para saber cuándo colocar la tilde. Primera, si estamos en la última sílaba y
además la última letra es una vocal o es N o es S, entonces sí le colocamos la tilde. Son agudas que terminan en vocal, necesitan tilde. Si estamos en la fuerza de la penúltima sílaba, es decir, es una palabra grave o llana, y además la última letra termina en consonante, excepto N y S, entonces sí va a llevar la tilde. Todas las demás tipos de palabras, esdrújulas y sobresdrújulas, no hay que pensarlo, siempre llevan la tilde. Bueno, ¿y esto qué nos quiere decir a nosotros cuando estamos aprendiendo a conjugar y escribir los verbos? Bueno, en el futuro yo digo, yo mañana comeré, tú comerás, él comerá. La fuerza hasta el final, el futuro son agudas. Como terminan en vocal, como la A de aguda, sí necesitan tilde, excepto nosotros, porque nosotros no es una aguda. Entonces, todos los verbos en el futuro, excepto nosotros, van a tener siempre tilde, porque acaban en vocal, en S o en N y tienen la fuerza al final. En el subjuntivo, ¿qué es lo que sucede? En el subjuntivo no tenemos tilde generalmente. ¿Por qué? Porque los verbos no son agudas, sino graves y no van a necesitar la tilde. Ahora, ¿qué sucede con vosotros? Vosotros sí va a tener tilde porque estamos en la misma situación, va a ser aguda. Es posible que vosotros habléis en español. Es aguda, tiene la fuerza al final, termina en S, necesita una tilde. En el pretérito, ayer, yo y él van a tener tilde. Yo comí paella, ella saltó de la cama, porque siempre son agudas y terminan en vocal. Él y ella, yo y él, los dos van a tener siempre tilde en el pretérito cuando son regulares. Los irregulares no, porque no decimos tuvo, dijo, sino que decimos tuvo, dijo, trajo, hizo, y esas son graves o llanas. Deberían acabar en consonante para tener tilde. Como acaban en vocal, no llevan tilde, los irregulares del pretérito. Bueno, vamos a pasar a otro tema un poquito más en detalle. ¿Cómo piensas que decimos esta palabra? ¿Petróleo o petróleo? ¿Es una palabra esdrújula o es una palabra grave o llana? Bueno, a veces es difícil separar las palabras en sílabas, pero es muy importante hacerlo bien porque si no vamos a utilizar la norma equivocada. Yo puedo pensar que es grave y no tiene tilde, o puedo pensar que es esdrújula y sí tiene tilde. Entonces, para eso necesitamos saber cortar bien las sílabas y esto es muy diferente en inglés y en español. ¿Cómo se separan en español? Bueno, yo en español, si tengo una vocal, esa vocal puede ser ella sola una sílaba. Por ejemplo, a, o, ra. A es una sílaba. Ma. Es una sílaba. En cambio, una consonante no puede ser una sílaba. Necesita siempre de una vocal para poder crear una sílaba. Esto es lo más común en español. Consonante vocal, sílaba. Consonante vocal, sílaba. Generalmente acabamos la sílaba con una vocal siempre que sea posible, lo opuesto a inglés. Por ejemplo, América, camino, telaraña. Una sílaba es un golpe de voz, puedes ayudarte dando una palmada. Ahora, hay veces donde terminamos con una consonante, por ejemplo, comer. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar la R sola. Una consonante sola no crea una sílaba. Entonces lo uno al anterior. Comer, hablar, dejar. Una sílaba es un golpe de voz. Pero a veces tenemos dos consonantes. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo las separamos en sílabas? Bueno, aquí tenéis un truco de estas letras que siempre tienen que ir juntas. Una foca y un gato pobres. La F, la C, la G, la T, la P y la B. Si después tienen una L o una R, tienen que ir siempre juntos. Por eso decimos claro la C con la L. Afligir la F con la L. Glotón la G con la L. Tienen que ir juntas.
No se pueden separar. Bueno, un truco igual un poquito más rápido sería, ¿puedo comenzar yo una palabra con la ch? Por ejemplo, existe la palabra chaqueta, chorro. Bueno, si comienza una palabra con la c y con la h, tienen que ir siempre juntas. Puerta, la R y la T. ¿Hay palabras en español que comiencen por RT? No, no es posible. Siempre hay que separarlas. DR. ¿Existen palabras que comiencen por DR? Dromedario, sí, tienen que ir juntas. ¿Existen palabras que comiencen por SP? En inglés sí, pero en español no. Hay que separar siempre esas consonantes. Si quieres, intenta practicar separando estas palabras en sílabas. Bueno, ahora sí tengo 3 consonantes. Es un poquito la misma idea. Generalmente tengo 2 consonantes al comienzo, pero esto es a lo que me tengo que fijar. Nunca puedo separar los tipos de letras que sí crean una palabra. Entonces voy a decir instalar porque la S y la T no comienzan palabras, se separan. La S y la P no comienzan palabras, se separan. Si tengo 4 consonantes, más fácil, siempre se divide por la mitad. Obstrucción, instructor. No hay muchas palabras con 4 consonantes en español. Bueno, y aquí lo vamos a dejar para el segundo vídeo.